La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 9, párrafos 40 al 53. Explicación de la frase "El Hijo del Hombre es glorificado". Pero estas palabras del Señor no son nuevas o dichas por primera vez en la enseñanza de los Evangelios, pues Él testificó este mismo misterio de Dios el Padre glorificando al Hijo consigo mismo por el gozo noble en el cumplimiento de su esperanza, con la cual se regocijó en el momento cuando Judas lo traicionó. Gozoso que su propósito iba a ser cumplido, dijo: "Ahora el Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, lo ha glorificado en sí mismo y de hecho lo ha glorificado". Juan 13, 31 al 32. ¿Cómo podemos nosotros, cuyas almas tienen el peso de cuerpos de barro y cuyas mentes están contaminadas y manchadas con conciencia de pecado, ser tan orgullosos como para juzgar estas palabras divinas? ¿Cómo nos atreveremos a criticar su naturaleza divina, rebelándonos contra Dios con nuestras disputas sin base y blasfemas? El Señor anunció la fe del Evangelio con las palabras más simples posibles y ajustó sus discursos para nuestro entendimiento, tanto como la debilidad de nuestra naturaleza permitiera, sin decir algo indigno de la majestad de su propia naturaleza. El significado de sus palabras no puede ponerse en duda. Ahora es el Hijo del Hombre glorificado. Es decir, toda la gloria que obtiene no es para el Verbo, sino para la carne, no para el nacimiento de su divinidad, sino para la dispensación de su humanidad nacida en el mundo. ¿Cuál entonces es el significado de las palabras "y Dios es glorificado en él"? Oigo que Dios es glorificado en él, pero ¿qué puede ser glorificado en él de acuerdo a tu interpretación, hereje? No sé. Dios es glorificado en él, en el Hijo del Hombre. Dime entonces, ¿es el Hijo de Dios lo mismo que Hijo de Hombre? Ya que el Hijo de Hombre es uno y el Hijo de Dios otro en el sentido de naturalezas, aunque el que es Hijo de Dios es también Hijo de Hombre, ¿quién es el Dios que es glorificado en este Hijo de Hombre, el cual también es Hijo de Dios? Número 41. Así, Dios es glorificado en el Hijo del Hombre, quien es también Dios. Veamos entonces cuál es la tercera cláusula que sigue. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo ha glorificado en sí mismo. Dime, ¿es esto un misterio o algún secreto? Dios, en el glorificado Hijo de Hombre, glorifica a Dios en sí mismo. La gloria de Dios está en el Hijo del Hombre y la gloria de Dios está en la gloria del Hijo de Hombre. Dios se glorifica en sí mismo, pero la humanidad no es glorificada por sí misma. También el Dios que es glorificado en el hombre, aunque recibe la gloria, es en sí mismo Dios. Pero ya que en la glorificación del Hijo del Hombre, el Dios que glorifica a Dios en sí mismo, reconozco que la gloria de la naturaleza de Cristo es tomada en la gloria de esa naturaleza que glorifica su naturaleza. Dios no se glorifica a sí mismo, sino glorifica en sí mismo a Dios glorificado en la humanidad. Y esto de glorifica en sí mismo, aunque no es glorificarse de sí mismo, sin embargo, significa que Él tomó la naturaleza que había glorificado en la gloria de su propia naturaleza. Pues el Dios que glorifica a Dios, glorificado en la humanidad, lo glorifica en sí mismo. Por esto Él prueba que el Dios al que glorifica está en sí mismo, pues lo glorifica en sí mismo. Vengan, herejes, quienes sean, produzcan las objeciones inextricables de su doctrina torcida. Se atan con sus propias sogas, pero nosotros no estaremos en peligro por causa de sus artimañas. El Hijo de Hombre es glorificado, Dios es glorificado en él. Dios lo glorifica en sí mismo, quien es glorificado en el hombre. No es lo mismo que el Hijo del Hombre sea glorificado a decir que Dios es glorificado en el Hijo del Hombre, o que Dios lo glorifica en sí mismo, quien es glorificado en el hombre.
Expresa con las palabras de tu doctrina impía lo que significas con siendo glorificado en el Hijo del Hombre. Ciertamente, no es Cristo que es glorificado en la carne, ni el Padre que es glorificado en Cristo. Si es Cristo, Cristo es manifiestamente Dios, quien es glorificado en la carne. Si es el Padre, estamos frente al misterio de la unidad, pues el Padre es glorificado en el Hijo. Así, si permites que sea Cristo, lo confiesas Dios. Si entiendes que es Dios el Padre, no puedes negar la naturaleza de Dios el Padre en Cristo. Sea esto suficiente respecto al Hijo del Hombre glorificado y Dios glorificado en él. Pero cuando consideramos que Dios glorifica en sí mismo a Dios, el cual es glorificado en el Hijo de Hombre, por esa escapatoria, dime, ¿puede tu doctrina profana escapar de la confesión que Cristo es Dios de acuerdo a la verdad de su naturaleza? Dios glorifica en sí mismo a Cristo, el cual nació como hombre. ¿Está Cristo fuera de él cuando lo glorifica en sí mismo? Él restaura a Cristo en sí mismo, la gloria que tenía consigo, y ahora que la forma de siervo que asumió está en la forma de Dios, Dios, quien es glorificado en la humanidad, es glorificado en sí mismo. Estaba en el ser de Dios antes de la dispensación por la cual se vació a sí mismo, y ahora es unido con el ser de Dios en la forma de siervo y en la naturaleza que pertenece a su nacimiento, es decir, su naturaleza humana. Pues su nacimiento no hizo a Dios de una nueva o distinta naturaleza, sino que por generación Él es hijo natural de un Padre natural. Después de su nacimiento humano, cuando es glorificado en su humanidad, brilla otra vez con la gloria de su propia naturaleza. El Padre lo glorifica en sí mismo cuando es asumido en la gloria de la naturaleza de su Padre, de la cual se había vaciado en la dispensación. Número 42. Las palabras de la fe del apóstol son una barrera contra tu profanidad frenética y atroz, la cual te prohíbe regresar la libertad de la especulación en libertinaje y terminas en error. Él dice, toda lengua confesará que Jesús es Señor para gloria del Dios Padre. Filipenses 2:11. El Padre lo ha glorificado en sí mismo, por tanto, Él debe ser confesado en la gloria del Padre y el Padre lo ha glorificado en sí mismo. ¿No es Él todo lo que el Padre también es, ya que lo ha glorificado en sí mismo y debe ser confesado en la gloria del Padre? No está simplemente en la gloria de Dios, sino en la gloria de Dios el Padre. El Padre lo glorifica no con una gloria fuera de sí mismo, sino en sí mismo. Al tomarlo de regreso en esta gloria que pertenece a sí mismo y que tenía con él antes, el Padre lo glorifica consigo y en sí mismo. Por tanto, esta confesión es inseparable de Cristo aún en la humillación de su humanidad, tal como dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Porque primeramente no hay vida eterna en la confesión de Dios el Padre sin Jesucristo. Y en segundo lugar, Cristo es glorificado en el Padre. La vida eterna es precisamente esta, conocer al único Dios y al que envió Jesucristo. Tú, hereje, niega que Jesucristo sea verdadero Dios y al mismo tiempo puedas tener vida al creer en Dios sin Jesucristo. Respecto a la verdad que Dios, el Padre, es el único Dios verdadero, haz primero que Cristo no sea Dios, a menos que la gloria de Cristo sea completa en el único Dios, el Padre, porque el Padre lo glorifica en sí mismo y el Padre es el único Dios verdadero y Cristo no está fuera del único Dios verdadero. El Padre, quien es el único Dios verdadero, glorifica en sí mismo a Cristo, quien es levantado a la gloria de Dios. Y en esto es glorificado por el único Dios verdadero, pues no es extranjero del único Dios verdadero, pues es glorificado por el verdadero Dios en sí mismo, el único Dios. Número 43. Pero quizás el incrédulo impío se encuentra con el creyente pío con la aserción que no podemos confesar a Dios siendo débil, tal como la frase dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que mira hacer al Padre. Si el doble enojo de los judíos no hubiera requerido una respuesta doble,
hubiera sido ciertamente una confesión de debilidad. Pero Cristo estaba contestando en la misma oración la acusación doble de los judíos, los cuales decían que Él quebrantaba el sábado y en hacerse a sí mismo igual a Dios al llamar a Dios su Padre. ¿Piensas que al fijar la atención en la forma de su respuesta puedes eliminarla por la sustancia? Hemos tratado este pasaje anteriormente en el libro 7, párrafos 15 en adelante. Sin embargo, la exposición de la fe gana crédito al repetirla. Analicemos otra vez las palabras, pues la ocasión lo demanda. Número 44. Explicación de la frase, mi padre hasta ahora trabaja. Escucha por qué se dio la respuesta a la acusación de los judíos, y por esta causa perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el sábado. Juan 5:16. Pero veamos la respuesta del Señor. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:17. Dinos, hereje, ¿cuál es el trabajo del Padre si por el Hijo y en el Hijo son todas las cosas visibles e invisibles? Tú, que eres más sabio que los evangelios, sin duda has obtenido de alguna otra fuente secreta las enseñanzas del conocimiento de las obras del Padre para podernoslas revelar. Pero el Padre trabaja en el Hijo, como el mismo Hijo dice: las palabras que hablo no las digo de mí mismo, sino el Padre que habita en mí, Él hace las obras. Juan 14:10. ¿Percibes el significado de las palabras mi Padre hasta ahora trabaja? Él habla para que podamos reconocer en Él el poder de la naturaleza del Padre, empleando la naturaleza que tiene ese poder para trabajar en el sábado. El Padre trabaja en Él mientras Él trabaja. Sin duda, entonces, Él trabaja juntamente mientras trabaja el Padre y, por tanto, dice, mi Padre trabaja hasta ahora, para que veamos que las obras que ejecuta en ese momento por sus palabras y acciones puedan ser entendidas como la obra de la naturaleza del Padre en Él. Esta frase, trabaja hasta ahora, identifica el tiempo con el momento de su hablar y, por tanto, debemos entenderlo como refiriéndose a la mera obra del Padre que estaba haciendo, pues implica el trabajo del Padre al momento de hablar. Y para evitar que la fe fuera restringida haciendo referencia solo al Padre y alejarnos de la vida eterna, agrega, y yo trabajo. Es decir, lo que el Padre hace hasta ahora, el Hijo lo hace de igual manera. Así, Él amplía la fe completa, pues la obra presente pertenece al tiempo presente. Y si el Padre trabaja y el Hijo trabaja, no hay una unión que los haga la misma persona, pero la ira de los presentes aumenta por esto. Escucha lo que dice después. Por esta causa los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también se hacía Dios llamando a Dios su Padre. Juan 5:18. Permítame repetir que por el juicio del evangelista y por el consenso de la humanidad, el Hijo está en igualdad con la naturaleza del Padre, y esa igualdad no puede existir sino por la identidad de naturaleza. El engendrado no puede ser lo que es, excepto lo que es la fuente. Lo engendrado no es ajeno del que lo engendró, pues de esta fuente ha llegado a ser lo que es. Veamos entonces la respuesta del Señor a este brote doble de ira. De cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que mira a hacer al Padre, pues las cosas que hace, de igual manera las hace el Hijo. Juan 5:19. Número 45. A menos que entendamos estas palabras como una parte integral de lo que quiso decir, le hacemos violencia al forzarles una interpretación arbitraria e increíble. Pero si la respuesta es para responder la ira de ellos, nuestra fe expresa correctamente lo que quiso decir, y la perversidad de los impíos queda sin apoyo por su ilusión profana. Veamos si esta respuesta encaja perfectamente con la acusación de trabajar en el sábado. El Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que mira hacer al Padre. Y ya ha dicho anteriormente, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si por la virtud de la autoridad de la naturaleza del Padre en Él, todo lo que hace, lo hace con el Padre en Él, y el Padre trabaja hasta ahora en el sábado, entonces el Hijo, quien reclama la autoridad del Padre,
queda libre de culpa, porque las palabras "no puedo hacer nada" se refieren no a la fuerza, sino a la autoridad. No puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ha visto. Ahora, si no puede hacer nada sin haber visto, entonces su autoridad depende de ver, como cuando dice a los apóstoles: "He aquí les digo, levanten los ojos y vean los campos que están blancos y listos para la siega". Juan 4:35. Con la conciencia que la naturaleza del Padre habita en él y trabajando en él cuando trabaja, y así para evitar la idea de que el Señor del sábado haya violado el sábado, dice: el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ha visto hacer al Padre. Así demuestra que sus acciones brotan de la conciencia de la naturaleza trabajando en él. Cuando trabaja en el sábado, el Padre trabaja también en el sábado. En lo que sigue, sin embargo, se refiere a la segunda cláusula de la indignación de ellos. Porque todas las cosas que hace el Padre, el Hijo las hace igualmente. ¿Es falso, entonces, que cualquier cosa que el Padre hace, el Hijo las hace igualmente? ¿El Hijo de Dios admite alguna distinción entre el poder y las obras del Padre y las suyas? ¿No reclama para sí igualdad de honor en poder y en naturaleza? Si lo hace, desaira su debilidad y degrádalo de la igualdad de naturaleza con el Padre. Pero él mismo dice un poco después: que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Juan 5:23. Y también el Padre busca a tales adoradores. Juan 4:23. Descubre, si puedes, la inferioridad cuando ambos son iguales en honor. Descifra la debilidad cuando ambos trabajan con el mismo poder. Número 46. ¿Por qué representas mal la ocasión de la respuesta con tal de quitarle su divinidad? Al asunto de trabajar el sábado, él responde que no puede hacer nada de sí mismo sino lo que ha visto hacer al Padre. Con tal de demostrar su igualdad, él profesa hacer cualquier cosa que hace el Padre. Empuña tu acusación de debilidad por su respuesta respecto al sábado si puedes probar lo contrario de lo que hace el Padre, el Hijo lo hace de igual manera. Pero si esto incluye todas las cosas sin excepción, ¿en qué está la debilidad cuando no hay algo que el Padre haga que el Hijo no pueda hacer? ¿Dónde está la idea de una igualdad refutada por algún episodio de debilidad cuando el mismo honor es demandado para él y para el Padre? Si ambos tienen el mismo poder de operación y ambos reclaman la misma reverencia en la adoración, no puedo entender cuál deshonor de inferioridad puede existir, pues el Padre y el Hijo poseen el mismo poder de operación e igualdad de honor. Número 47. Aunque hemos tratado este pasaje tal como los datos lo explican, sin embargo, para probar que las palabras del Señor, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que mira hacer al Padre, testifican de su posesión consciente de la naturaleza del Padre, por cuya autoridad trabajó en el sábado. Mostrémosles que podemos reproducir otras palabras del Señor que se relacionan con el asunto. No hago nada de mí mismo, sino tal como el Padre me enseñó, así también hablo estas cosas, y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, pues siempre hago las cosas que le agradan. Juan 8, 28 y 29. ¿Sientes lo que se implica con las palabras: el Hijo no puede hacer nada sino lo que ha visto hacer al Padre? ¿O cuál misterio hay en las palabras: no puedo hacer nada de mí mismo y no me ha dejado solo, pues siempre hago lo que le agrada? No hace nada de sí mismo porque el Padre habita en él. ¿Puedes reconciliar con esto el hecho de que el Padre no lo deja solo porque siempre hace las cosas que le agradan? Tu interpretación, hereje, pone una contradicción entre estos dos pasajes. Es decir, que no hace nada de sí mismo a menos que el Padre que habita en él lo muestre. Y el hecho de habitar en él porque siempre hace las cosas que le agradan. Porque si el habitar del Padre en él significa que no hace nada de sí mismo, ¿cómo pudo haber merecido que el Padre habitara en él al hacer siempre las cosas que complacen al Padre? Hay mérito en hacer de sí mismo algo, y por el contrario, ¿cómo las obras del Hijo agradan al Padre si el Padre mismo, habitando en el Hijo, es el autor de las obras? Esto es impiedad,
Estás en un estrecho difícil. La piedad bien armada de la fe te ha atado. Una de dos. El Hijo es agente o no lo es. Si no es un agente, ¿cómo complace por sus actos? Si es un agente, ¿en cuál sentido son las obras hechas no de sí mismo? Por un lado, debió haber hecho las cosas que son complacientes. Por el otro, no es mérito el haberlas hecho, ni siquiera de sí mismo. Número 48. Pero para los oponentes, la unidad de su naturaleza es tal que las muchas obras de cada uno implican una unión laboral, pero con actividades distintas en cada uno. Al contrario, debes mirar al Hijo haciendo y al Padre actuando por medio de Él. Él actúa no de sí mismo, pues tenemos que explicar cómo el Padre habita en Él. Actúa en su propia persona, pues de acuerdo con su nacimiento como hijo, Él hace lo que le place. Su actuar, no de sí mismo, probaría debilidad en Él, si no fuera el caso de que Él actúa de tal manera que agrada a Dios en lo que hace. Pero no estaría en la unidad de la naturaleza divina si las obras que hace y en las que agrada no fueran las suyas propias, y fueran simplemente empujadas a la acción de parte del Padre que habita en Él. El Padre, habitando en Él, le enseñaría, y el Hijo, al hacer, no actuaría de sí mismo. Mientras, por otro lado, el Hijo, no actuando de sí mismo, resultaría actuando de sí mismo, pues lo que hace complace a Dios. Así es la unidad de la naturaleza de ellos retenida en la acción de ellos, pues uno, aunque actuando de sí mismo, resulta que no actúa de sí mismo, mientras el otro, que no ha hecho nada, está activo. Número 49. Conecta con esto lo que dijo en lo que tú te apoyas para imputarle debilidad. Todo lo que el Padre me ha dado viene a mí, y el que viene a mí, yo no lo echo fuera, pues he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Juan 6, 37 al 38. O quizás digas que el Hijo no tiene libertad de voluntad y por tanto que la debilidad de su naturaleza le sujeta a necesidad y por tanto no le niega libre voluntad y está sujeto a necesidad al punto que no puede rechazar a los que le son dados del Padre. Puedes objetar también que el Señor no estaba contento con demostrar el misterio de la unidad al no poder rechazarlos, ni queriendo hacer su propia voluntad sino la de otro. Pero cuando los judíos comenzaron a murmurar porque Él dijo, ¿y a quien envió? Jesucristo mismo confirma nuestra interpretación al decir, todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene del Padre, Él ha visto al Padre. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6, 45 al 47. Ahora, dime primero, ¿dónde se ha escuchado al Padre y dónde ha enseñado a sus oyentes? ¿Quién ha visto al Padre, excepto el que es y viene de Dios? ¿Alguno ha escuchado al que no ha visto jamás? El que ha escuchado del Padre viene al Hijo, y el que ha escuchado las enseñanzas del Hijo ha escuchado las enseñanzas de la naturaleza del Padre, porque sus propiedades son reveladas en el Hijo. Cuando oímos la enseñanza del Hijo, debemos entender que oímos la enseñanza del Padre. Nadie ha visto jamás a Dios, sino el que viene al Hijo y le oye y aprende del Padre. Es manifiesto, por tanto, que el Padre enseña por las palabras del Hijo, y aunque nadie lo ha visto, Él nos habla en la manifestación del Hijo, porque el Hijo, en virtud de su nacimiento perfecto, posee todas las propiedades de la naturaleza del Padre. El unigénito Dios, deseando testificar de la autoridad del Padre y, al mismo tiempo, inculcar su propia unidad con la naturaleza del Padre, no echa fuera a los que vienen a Él del Padre, ni hace su propia voluntad, sino la del que le envió. No que Él no quiera hacerla o que no sea escuchado cuando Él mismo habla, sino para que pueda revelar al que lo envió, bajo el aspecto de una naturaleza indistinguible, y muestra todo lo que quiere, y dice y hace para hacer la voluntad y obras del Padre. Número 50. Pero prueba abundantemente que su voluntad es libre cuando dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así el Hijo también da vida a los que quiere.
Juan 5:21. Cuando la igualdad del Padre y del Hijo en poder y honor se indican, entonces la libertad de la voluntad del Hijo se manifiesta. Cuando la unidad de ellos se demuestra, la conformidad de su voluntad a la del Padre es dada a entender, porque lo que el Padre quiere, el Hijo hace. Pero hacer algo es una cosa más que obedecer a otra voluntad. Una implica necesidad externa, mientras hacer la voluntad de otro requiere unidad con él, siendo así un solo acto de voluntad. El hacer la voluntad del Padre, el Hijo enseña que por la identidad de su naturaleza, su voluntad es la misma naturaleza con la voluntad del Padre, pues Él hace todas las cosas que el Padre desea. El Hijo llanamente desea todo lo que el Padre desea, porque las voluntades de una misma naturaleza no pueden disentir una de la otra. Es la voluntad del Padre la que se revela en: esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día postrero. Juan 6:40. Oye ahora si la voluntad del Hijo es discordante con la del Padre cuando dice: Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Juan 17:24. No hay duda aquí que el Hijo desea algo, desea que estén donde Él está. ¿No es vida eterna habitar juntos con Cristo? ¿No acaso Él concede a los creyentes en Él la perfección de la bendición cuando dice: nadie conoce al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelar? Mateo 11:27. ¿No es su voluntad tan libre que puede conceder el conocimiento de sí mismo y del Padre? De esta manera, el Padre y el Hijo se manifiestan siendo poseedores de la misma naturaleza, la cual es común a ambos, por nacimiento y por la unidad. Pues el Hijo tiene voluntad libre, pero lo que hace queriendo es un acto de la voluntad del Padre. Número 51. El que no ha entendido las verdades manifiestas de la fe, obviamente no entiende esos misterios, porque el que no tiene las doctrinas del Evangelio es un extranjero al Evangelio. Debemos confesar al Padre en el Hijo y al Hijo en el Padre por la unidad de naturaleza, por la grandeza del poder, siendo iguales en honor, engendrado y engendrador. Pero quizás digas que el testimonio de nuestro Señor es contrario a su declaración cuando dice: el Padre es mayor que yo. Juan 14:28. ¿Es esto, hereje, el arma de tu profanidad? ¿Se te ha escapado que la Iglesia no admite dos no engendrados, o que confiesa a dos padres? ¿Has olvidado que la encarnación del mediador, el nacimiento, el pesebre, la infancia, la pasión, la cruz y la muerte pertenecen a la encarnación? Cuando naciste otra vez, ¿no confesaste al Hijo de Dios, nacido de María? Si el Hijo de Dios, de quien estas cosas son verdaderas, dice: el Padre es mayor que yo, ¿puedes ser ignorante que la encarnación para tu salvación fue un vaciarse de la forma de Dios y que el Padre habita en la eternidad bendita de su propia naturaleza incorrupta sin tomar nuestra carne? Confesamos que el unigénito Dios, mientras habitó en la forma de Dios, habitaba en la naturaleza de Dios, pero no podemos reabsorber en la sustancia de la unidad divina su unidad llevando la forma de siervo. Tampoco enseñamos que el Padre está en el Hijo como si hubiera entrado en él corporalmente, sino que la naturaleza que fue engendrada por el Padre de la misma sustancia propia poseyó por naturaleza la naturaleza que lo engendró, y que esta naturaleza, habitando en la forma de la naturaleza que lo engendró, tomó la forma de naturaleza y debilidad humanas. Cristo poseyó todo lo que era propio de su naturaleza, pero la forma de Dios no se había ido de él, porque al vaciarse a sí mismo de ella, él tomó simplemente la forma de siervo. La naturaleza divina no cesó de existir, sino que aún habitando en él, tomó para sí la humanidad del nacimiento terrenal y ejerció ese poder propio en la forma que asumió. Así, Dios, nacido de Dios y siendo hombre, pero actuando como Dios en sus milagros, era simultáneamente Dios, tal como sus obras probaron, y hombre, porque estaba en la condición humana en la cual se había vaciado. Número 52. Por tanto, en el discurso que hemos ya explicado, él da testimonio de la unidad de su naturaleza con la del Padre.
dice, el que me ha visto al Padre también. Y el Padre está en mí y yo en el Padre. Estos pasajes concuerdan perfectamente, pues ambas personas son iguales en naturaleza. Mirar al Hijo es lo mismo que mirar al Padre, y que uno habite en uno muestra que son inseparables. Y para evitar mal entenderlos, como decir que cuando miraron su cuerpo miraron al Padre en él, agrega, créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las obras mismas. Su poder pertenece a su naturaleza y su obrar fue el ejercicio de ese poder. En el ejercicio de ese poder, ellos podían reconocer en él la unidad con la naturaleza del Padre en la medida que alguno lo reconocía Dios en el poder de su naturaleza. Podía reconocer a Dios el Padre presente en esa naturaleza poderosa. El Hijo, quien es igual con el Padre, mostró por sus obras que el Padre podía ser visto en él, para que nosotros, percibiendo en el Hijo una naturaleza como la del Padre en su poder, pudiéramos saber que en el Padre y en el Hijo no hay distinción de naturaleza. Número 53. Así, el unigénito Dios, antes de terminar su obra en la carne y completar el misterio de haber tomado la forma de siervo, habla así para establecer nuestra fe. Han oído que he dicho, me voy y vengo a ustedes. Si me aman, se regocijarán, porque voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Juan 14:28. Él ha descubierto todos los aspectos de la enseñanza de su naturaleza divina. ¿Podemos entonces, en la fuerza de esta confesión, privar al Hijo de igualdad, la cual perfeccionó en él el nacimiento perfecto? ¿O es indigno para el unigénito Dios que el no engendrado Dios sea su Padre, viendo que su nacimiento unigénito del no engendrado le da la naturaleza del unigénito? Él no es la fuente de su propio ser, ni trabajó su nacimiento de la nada como no teniendo existencia. Siendo existente naturaleza viviente y salido de una naturaleza viviente, posee el poder de esa naturaleza y declara la autoridad de esa naturaleza al dar testimonio de su honor recibido en su nacimiento. Él da al Padre el tributo de la obediencia a la voluntad del que lo envió, pero la obediencia en la humildad no disuelve la unidad de su naturaleza, pues Él llegó a ser obediente hasta la muerte, pero después de la muerte, Él está sobre todo nombre. Filipenses 2:8-9. La narración continúa en el siguiente video, a párrafo 54. Si deseas obtener el libro La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, dale un like al video, suscríbete y manda un correo a cuál es la religión verdadera @gmail.com para que puedas recibir por medio del correo una copia del libro La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers de manera gratuita.